Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El conflicto cósmico entre Cristo y Satanás se trasladó aquí a esta tierra, y la victoria de Cristo en la cruz fue anunciada desde la entrada del pecado a este mundo, y desde allí fue anunciado el Cordero que ya había sido escogido e inmolado desde antes de la fundación del mundo. Por eso, en Génesis 3:15 fue anunciada la promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fue precisamente en la cruz donde la promesa fue sellada con la sangre mediante la muerte y resurrección del Cordero de Dios. Mediante el consejo de paz que existe entre el Padre Eterno y su Hijo amado, se estableció en el cielo el plan de salvación, mucho antes que el hombre pecara. El verdadero Cordero que quita el pecado del mundo ya había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. La ley de Dios plantea que la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Desde el mismo momento que el hombre pecó, tuvo que presenciar la muerte sustituta de un cordero inocente que murió en lugar de Adán, anunciando la muerte de Cristo. Y para confirmar el pacto y la promesa de Dios, la fe de un hombre llamado Abraham fue probada. Génesis 15:6 nos dice: creyó a Jehová y le fue contado por justicia, porque el justo por la fe vivirá. Y si nosotros somos en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos, y herederos según la promesa. El amor de nuestro Padre Eterno se manifiesta en que Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es ahí donde radica la promesa o pacto de Dios. A través de la muerte y la resurrección del unigénito Hijo de Dios, todos los seres humanos tenemos acceso a la gracia salvadora que el Padre nos otorga gratuitamente. Tan solo debemos creer en Él y guardar su mandamiento. Aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La pregunta que podemos hacernos es: ¿cuáles son los mandamientos? En otro tema trataremos detalladamente sobre los mandamientos o la ley de Dios. De momento es importante aclarar que todo aquel que comete pecado también infringe la ley. Si pecado es infracción de la ley, entonces ley, en términos simples, es toda palabra que sale de la boca de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos merecemos la muerte, y esa es la maldición de estar bajo la ley del pecado, que nos condena a todos. Pero ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, para que en la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. De la misma manera que el Padre estaba en el Hijo, cuando estaba aquí en la tierra, quiere ahora habitar en todo aquel que ha creído en su palabra y en su nombre. En una ocasión nuestro amado Salvador dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que lo has amado a ellos como también me has amado a mí. El Hijo reflejó el carácter perfecto del Padre en su vida aquí en la tierra, y la promesa del Padre es que usted y yo reflejemos el carácter del Padre y del Hijo en cada uno de los que crean en su nombre. De esta manera, la ley del pecado no tiene ya más poder sobre nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pacto de Dios con su pueblo se pone de manifiesto a través de su Hijo. Por eso la vida eterna es conocer al Padre y a su Hijo. El Padre nos ha reconciliado con Él mediante su Hijo, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El pacto eterno de Dios, manifestado a través de toda la Biblia y consumado en la persona de su Hijo amado, consiste en que Él ha puesto su ley en nuestros corazones, para que vivamos como su Hijo vivió aquí en la tierra, una vida perfecta sin pecar. Ese es el poder del Evangelio eterno de Dios. El Salvador que yo conozco tiene el poder de transformar mi vida y hacer que yo viva en su Espíritu una vida libre de pecado para que no peque más. Y de esta manera pueda llevar el nombre del Padre y del Cordero escrito en mi frente. El pacto de Dios tiene dos etapas. Hoy estamos viviendo en la primera, donde debemos vivir exactamente como su Hijo vivió sin pecar, por el poder de Dios que transforma. Para que pueda tener lugar la segunda etapa, donde el cuerpo corruptible pueda vestirse de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Esta tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. Pero hoy debo tener el carácter de Dios y vivir una vida sin pecado,
y su promesa es clara. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si ese no es el Cristo que usted conoce, es hora de que lo haga. El tiempo es hoy, es ahora. Yo solo le propongo, el camino a transitar es solo suyo.